Buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre el contrato típico de arrendamiento. Los integrantes del grupo son Sasha Cabrera, Serna Valera Julio, Natalie Vera, Dora Soto y quien les habla, Alison Díaz. Bien, un poco de lo que vamos a hablar es acerca de qué trata más o menos el contrato de arrendamiento. Pues en el Perú existen varios tipos de contratos e inicialmente se dividen, ¿no? Depende de qué tipo de bien quieras arrendar. Y además de que existe una nueva ley expresa, en lo que se ha dado recién en abril de este año, entonces vamos también a hablar un poco de eso. Y al final compararemos también los tipos de arrendamiento con compraventa, por ejemplo, como el de juego y apuesta y así. Ya, bueno, ahora las características. En primer lugar, las características principales del contrato típico de arrendamiento es que, en primer lugar, es típico porque es un tipo de contrato que se encuentra regulado por el ordenamiento jurídico civil, en específico el artículo 1666 del Código Civil. En segundo lugar, es individual porque vincula a personas jurídicas o naturales en donde expresan su voluntad y se obligan mutuamente. En tercer lugar, es principal debido a que es un contrato autónomo e independiente de los otros contratos. Es informal porque no tiene una forma determinada, es consensual porque se modifica de acuerdo a las necesidades del que se requiera, es oneroso porque la principal actividad es la prestación y contraprestación de un valor patrimonial, que en este caso es el dinero. Tiene prestaciones recíprocas, que es que el arrendador es al mismo tiempo acreedor de una renta y deudor de un bien que debe ceder por un tiempo para su uso. Y de igual manera, el arrendatario es acreedor del bien en arrendamiento y deudor de la merced conductiva. Es conmutativo porque desde su momento de su celebración, ambas partes conocen las ventajas y desventajas del contrato. Es consensual porque solo se modifica si ambas partes así lo requieren. Y es de tracto sucesivo, que es que la razón del tiempo es un contrato de duración, ya que la obligación del arrendador es promocionar al arrendatario el uso del bien que se cumple en cada instante del tiempo en el que está siendo usado. Y por último, es sujeto a libertad de forma, ya que ambas partes pueden escoger la formalidad o la informalidad del contrato y si se ajusta a sus intereses o no. El arrendamiento es un contrato de carácter consensual, por lo cual ambas partes, el arrendatario y el arrendatante, tienen que manifestar su voluntad. Similitudes del contrato de compra-venta y el arrendatario son que, en cuanto a su regulación, la compra-venta como el de arrendamiento son contratos típicos, sociales y legales. Siempre estuvieron regulados en la legislación peruana desde tiempos inmemorables, puesto que es uno de los contratos más antiguos. En cuanto a su estructura, la compra-venta como el arrendamiento son contratos simples, pues cada uno de ellos da lugar a una relación jurídica. En cuanto a su contenido o área, pueden ser de naturaleza civil o mercantil. Y en cuanto a su autonomía, son contratos principales, puesto que no dependen de otro contrato. Las diferencias del contrato de arrendamiento y compra-venta son que el arrendamiento es por un tiempo definido, mientras que el de compra-venta no tiene fecha de caducidad, puesto que una vez que inicia este contrato ya no tiene vencimiento, no se puede volver a dar otro contrato de estos. En este se toma posesión física del inmueble desde que el comprador da la suma de dinero que se ha pactado, mientras que en el arrendamiento se da cuotas en periodos, ya sean mensuales, anuales, etc. Al inquilino en el contrato de arrendamiento no le da ningún derecho sobre el bien después de que el periodo se haya dado, mientras que el de compra-venta es un derecho que lo tiene desde el momento de su compra. Un extra es el contrato de arrendamiento, a diferente del contrato de arrendamiento-venta. Son distintos, puesto que en el arrendamiento-venta tú acuerdas con el arrendatario un contrato en el cual, o sea, si bien tienen características similares, en este tú vas pagando para poder, a fin del periodo señalado,
obtener el derecho sobre el inmueble. Para continuar con las comparaciones entre el contrato de arrendamiento y otros, seguimos con el contrato de juego de apuesta. Las similitudes que encontramos entre estos dos contratos es que en su regulación, al igual que el contrato de arrendamiento, es un contrato típico que está regulado en el Código Civil, el Código Civil peruano. En segundo lugar, encontramos que en cuanto a su estructura, ambos son contratos simples, lo que quiere decir que cada uno va a dar lugar a una relación jurídica. En cuanto a su contenido o área, encontramos que ambos pueden ser de naturaleza civil o mercantil, o sea, utilizados para personas o para cosas o bienes. Y en cuanto a su autonomía, ninguno depende de ningún otro contrato. En cuanto a las diferencias, tenemos que el contrato de juego de apuesta es comúnmente usado por casas de apuestas, es aleatorio por el desconocimiento de ambas partes cuando se da un consenso, y es de título oneroso, puesto que está orientado al lucro. En el contrato de arrendamiento encontramos que se pide un aval, se paga un monto mensual, la diferencia del contrato de juego de apuesta, y está orientado al uso de inmuebles mayormente. En cuanto a las similitudes entre el contrato de comodato y arrendamiento, es que en ambos casos, en ambos contratos, el dueño de un bien lo pone a disposición de otro para que lo utilice en un periodo de tiempo establecido. Estos acuerdos también pueden ser verbales o escritos. Ambos tienen por objeto el uso de cosas no fungibles. Y en cuanto al derecho de retención, la persona tiene derecho a retener el bien, pero de diferente manera, y eso se va a explicar en las diferencias. Ya. En el de comodato solo participan el comodante en calidad de dueño y el comodatario, que es quien recibe el bien de manera gratuita. En cambio, por el otro lado, en el arrendamiento participan el arrendador, que es el dueño del inmueble, y el arrendatario, quien lo toma en renta. Además, para este negocio se requiere de un deudor solidario que respalda la obligación adquirida por el arrendatario y una agencia inmobiliaria encargada de cobrar y realizar procedimientos jurídicos ante el incumplimiento de pago. En el caso del contrato de comodato, el comodante debe garantizar la tenencia del bien al comodatario durante el tiempo establecido en el contrato, mientras que el arrendador, en el caso de arrendamiento, debe responder por el mantenimiento del inmueble, a no ser que se produzca un producto deteriorado. En cuanto al contrato de comodato, su duración y plazo es que no existe ninguna restricción, y en el de arrendamiento es que no puede excederse de 10 años. Y por último, que es para que el comodatario pueda retener el bien, como se explicó en el anterior PPT, entiende que existir un incumplimiento en los gastos que deben ser pagados durante el contrato. El caso del arrendamiento es que para que el arrendatario pueda retener el bien, tiene que asumir sin impacto alguno las reparaciones necesarias del bien, así como los gastos. En las similitudes del contrato de compra-venta y de mutuo, es que en cuanto al nombre, ambos son contratos nominados. En cuanto a su regulación, mutuo es y ha sido un contrato típico, así como el de compra-venta, y es decir, siempre ha estado jurídicamente regulado. En cuanto a su estructura, son contratos simples los dos, porque tienen una sola relación jurídica. En cuanto a su autonomía, son contratos principales porque no dependen jurídicamente de otro contrato anterior. En cuanto a su negociación, pueden ser contratos de negociación previa. En cuanto a los sujetos a quienes obliga, son contratos individuales debido a que sus obligaciones afectan únicamente a las personas a las partes que lo celebran. Y en cuanto a sus efectos, es que son de carácter meramente obligatorio. Y entre las diferencias, podemos ver que en el contrato de compra-venta su formación es un contrato consensual, y en cambio en el otro es mucho más compleja que el de compra-venta, porque este se rige en cuanto a su probanza. El tiempo fundamental de ejecución es inmediata y de duración instantánea. En cuanto al y en el contrato de mutuo, el tiempo es contrato de duración larga, o sea, dura. En cuanto al rol económico, en el contrato de compra-venta es que es un contrato de cambio y disposición, y el rol económico del contrato de mutuo es contrato de disposición porque implica una disminución del patrimonio del mutuante. Por último, similitudes entre el contrato de arrendamiento y de hospedaje es que ambos son contratos nominados, ambos son contratos cívicos, sociales y legales. Los dos son contratos simples porque dan lugar a una relación jurídica, pueden ser de naturaleza civil o mercantil, y ambos son contratos principales porque no dependen jurídicamente de ningún contrato anterior y son de carácter consensual. Y las diferencias en cuanto al contrato de arrendamiento es que económico, contrato de goce debido a que está destinado al disfrute del bien.
el del hospedaje es también un contrato de goce, pero de quererlo ser huésped, el hospedante no puede negarse. Su función siempre en el arrendamiento es que siempre se generará una obligación de entregar uso del bien al arrendatario, y en el hospedaje es que su función es un contrato constitutivo. Y por último, el riesgo, que es un contrato conmutativo, y en el contrato de hospedaje su riesgo es que es un contrato conmutativo también, pero lo que se debe cumplir deben ser conocidas anteriormente por las dos partes. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de casos que han sucedido acá en el Perú, principalmente acá en Lima. Vamos a ver casos y noticias acerca del arrendamiento, también de compraventa y de una nueva ley expresa, una nueva ley que es la ley número 3093-3. Y bueno, más que nada, como lo dije, se dio en Lima, y en realidad hay muchos casos en el Perú de, por ejemplo, ¿no?, que un inquilino no le quiere pagar a la persona que le alquila, y bueno, en muchos casos, no sé, se deben años de mora, y bueno, en general, ¿no? En general siempre existen como que ese tipo de problemas. Uno de los casos que escogimos fue que en La Molina había un inquilino moroso y debía 4 años. Entonces él no quiere retirarse del departamento, y entre más investigaciones se le hizo al señor, resultó que era incluso jefe e ingeniero, tenía un título, y aún así, a pesar de presentar bastantes ingresos, él no quería pagar el departamento en el que estaba habitando, que obviamente era un departamento alquilado. Y bueno, más que nada este es un típico caso que pasa acá en el Perú, en la que el contrato que se hizo fue de arrendamiento y fue formal. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando el contrato, o en general este inquilino hospeda de manera informal. Y lo que nos da al segundo caso, que es el caso de desalojo notarial con la nueva ley que se aprobó. Entonces nos dice que el desalojo express no podría ser usado en una gran parte de alquileres en Lima. ¿Y por qué? Porque no cumple las siguientes características, que son las 3 de acá. Que la primera sería contar con un contrato formal. Como lo dije anteriormente, no muchos de los que alquilan tienen un contrato formal o del todo escrito. Entonces simplemente como que es un compromiso que se ha pactado, pero simplemente queda ahí. Y bueno, y claro, donde se incluye la regla de desalojo express, que si es que no cumple, se va a dar el desalojo por la vía notarial, es decir, con un notario. Y bueno, los pagos de alquiler deben ser bancarizados, lo cual tampoco no se cumple, porque muchas veces las personas que alquilan no cuentan con una tarjeta, o simplemente lo hacen para evitar todo tipo de mantenimiento. Entonces el dinero se entrega en efectivo. Y bueno, el retraso, incumplimiento de pago, que es cuando la persona no quiere pagar, ¿no? Y bueno, este es un caso de compraventa. En realidad hay millones en el Perú, porque bueno, ¿quién no ha hecho alguna compraventa en algún momento? Entonces en Chiclayo, este es un poquito acerca de la política también, que en Chiclayo se pidió investigar a una investigación a 3 procesados, porque había querían indagar acerca de los lotes que estaban vendiendo, porque les parecía que el contrato de compraventa que se había realizado ahí era un fraude, ¿no?, que era ilegal, y que era un fraude, y que dicho contrato tampoco existía. Entonces, bueno, simplemente esto porque los datos eran falsificados. Y bueno, esto es un típico caso de compraventa en la que las personas ponen los datos falsos simplemente por el hecho de evitar, no sé, puede ser que el coste sea más caro, o simplemente porque quieren evitar cualquier tipo de circunstancia que se pueda dar más adelante, ¿no? Y eso es todo. Gracias.